Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Asesinos Seriales. Soy Miguel Aquino y en esta ocasión vamos a recordar algunos casos de hombres y mujeres que en su momento causaron terror en un pueblo, en una ciudad, incluso en todo un estado. Por ejemplo, estaremos en Brasil recordando el caso de un exguardia de seguridad que cometió por lo menos 39 ejecuciones. Siempre utilizó una motocicleta y aparentaba un intento de robo para asesinar a sus víctimas, pero nunca tomó una sola pertenencia de la gente que asesinaba. Y en el expediente, el caso de una mujer, Aileen Wuornos, una sexoservidora que mató a varias personas, todos hombres, porque dice que en su momento abusaron sexualmente de ella. Y también un asesino español que después de que fue detenido, fue condenado a más de 100 años de prisión. Si está listo, comenzamos. Convirtió su hogar en un panteón sin que su familia ni vecinos lo notaran. Trató de engañar a la policía, pero terminó por revelar sus cobardes actos en un interrogatorio. La tranquila ciudad de Poughkeepsie, en Nueva York, tuvo una época negra en 1996. La madrugada del 10 de diciembre desapareció una prostituta y adicta a las drogas de nombre Gina Barón, de 28 años. Pero no era el primer reporte de extrañas desapariciones que tenía la policía. De hecho, en octubre, un par de meses antes de que Gina fuera reportada como desaparecida, otra mujer que vivía cruzando el río, pero que trabajaba en Poughkeepsie, desapareció. Se trataba de Wendy Myers. Las coincidencias de ambos casos llamaron la atención de los investigadores. El 15 de enero de 1997, una tercera desaparecida. Su nombre, Kathleen Hurley, una mujer de 45 años que frecuentaba las mismas zonas que Gina y Wendy. Los residentes de la ciudad no se alertaron, pero las prostitutas estaban aterradas y la policía sabía que había un depredador. Todo lo que tienes es a 3 mujeres desaparecidas, 3 mujeres que fueron prostitutas. No hay escena del crimen, no hay sospechoso, no hay nada. Trataba de encontrar a algún posible sospechoso, pero era casi imposible. La policía cambió la estrategia y los detectives decidieron ir directamente con las prostitutas para saber si tendrían alguna pista. Y funcionó. Cucarachas y gusanos vivos y muertos por doquier. Kendall intentó buscar la lima de uñas, pero evidentemente nunca la encontró. El 27 de agosto de 1998 llegó el reporte de otra prostituta desaparecida. En medio de la nueva estrategia, los investigadores se encontraron con una chica que gritaba desesperada y pedía ayuda en una gasolinera. Dijo que un hombre la había violado y tenía signos de violencia en el cuello. El responsable, Kendall François. Al ser interrogado, admitió lo ocurrido con Christine, y cuando los oficiales le informaron que habían conseguido una orden de registro para su casa, decidió confesar sus crímenes. Agarré todas las fotos y las puse delante de él. Empezó a mirarlas como un álbum familiar. Le dio la vuelta a las imágenes y apartó una de ellas y dijo que la había matado. Luego vio otra y dijo que la había matado. Era algo increíble. Teníamos 2 años con el tema. Teníamos a las mujeres desaparecidas y hasta ese momento ninguna pista. El siguiente paso era ubicar los cuerpos. La policía pensó que estarían enterrados por la ciudad, pero Kendall reveló lo más macabro de su historia. Los cadáveres estaban dentro de su propia casa. Con la policía segura de lo que él estaba haciendo, encontrarían los cuerpos en el bosque, pero no pasó. El hecho fue que Kendall les dijo que los cuerpos estaban en el ático y en los espacios del cableado de su casa, donde vivía con su madre, padre y hermana. A pesar del nauseabundo olor que despedían los cuerpos de las víctimas, ningún miembro de la familia se había dado cuenta.
La investigación en la vivienda duró 29 días. Las autoridades tardaron 3 días en sacar los restos, entre los que encontraron los de Audrey Puglisi, una joven a la que nadie había reportado. El 13 de octubre de 1998, Kendall François fue acusado formalmente de 8 cargos de asesinato y 1 cargo de asalto. He estado en diferentes cortes, he visto algunos asesinos, pero el que realmente me asustó más allá fue Kendall François. Ese sujeto era la propia encarnación del mal. En agosto del 2000 fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad a libertad condicional y fue encarcelado en la prisión de Ática. Kendall murió a los 43 años de causas naturales, el 11 de septiembre de 2014. Que mató varios hombres por venganza, supuestamente por todos los abusos que había sufrido. Aileen Carol Wuornos nació en Rochester, Michigan, el 29 de febrero de 1956. Desde que nació, su vida fue un infierno. Al nacer fue abandonada por su joven madre. Creció rodeada de violencia y alcoholismo, víctima de constantes abusos y violaciones por parte de su abuelo. Desde los 11 años, el sexo comenzó a formar parte de su vida, a tal grado de utilizar su cuerpo como moneda de cambio para obtener dinero y cigarrillos. Aileen se convirtió entonces en una prostituta solitaria y conflictiva, y a menudo era detenida por golpear a los hombres. El 15 de mayo de 1981, a la edad de 25 años, fue arrestada por robo a mano armada y fue enviada a prisión, tras ser liberada a finales de 1986. Aileen conoció en Florida a Tyria Moore, una mucama de hotel que dejó su empleo por irse a vivir con ella. Ella estaba sola ahí y yo también, así que comenzamos a platicar. Entonces ella se fue a casa conmigo esa noche. Fue instantáneo, amor a primera vista. En Tyria Moore encontró a alguien menos amenazante, alguien que le ofrecía cierta estabilidad, sin pedir sexo inmediato y entregar algo a cambio. Pronto iniciaron una relación amorosa, inmersa entre crímenes y constantes arranques de furia por parte de Aileen. Motivada por la misma Tyria, se prostituía en la carretera para ganar más dinero y así poder mantener a su único amor. Un arma calibre 22 y su fuerte carácter era lo que tenía para defenderse, pero también para asesinar a los hombres que la recogían. El 30 de noviembre de 1989 se encontró con su primera víctima. Se trataba de un exconvicto y violador en serie de 51 años, Richard Mallory, a quien mató después de que supuestamente la violó y torturó. Luego de asesinarlo a tiros, se envolvió el cadáver con un pedazo de alfombra y robó su auto y pertenencias. Su cuerpo fue encontrado 6 semanas después con 4 disparos en el pecho y en alto grado de descomposición, en una zona boscosa cercana a Daytona Beach. Después de este hecho, asesinar a sus clientes se convirtió en algo muy común para Aileen. Es un poco como consumir una droga, a la que uno se vuelve adicto. Es similar el efecto que se produce en el cerebro, la necesidad de más, más y más hasta que nada es suficiente. El 1 de junio de 1990, el cadáver de David Spears, de 43 años, fue descubierto cerca de un vertedero ilegal en el condado de Citrus, en Florida. Su cuerpo desnudo tenía 6 disparos. 5 días después, la tercera víctima, de nombre Charles Carskadon, de 40 años, cayó en las garras de la insaciable Aileen Wuornos. El escalofriante parecido entre los asesinatos alertó a los investigadores. En cada uno de estos casos, el arma del crimen era del calibre 22, una pistola típica de mujer. Estaban en un vehículo. Eran blancos, eran hombres, de mi edad o incluso más jóvenes. La policía sabía que un asesino serial se encontraba suelto en Florida, pero no imaginaba que se trataba de una mujer. El 4 de julio de 1990, el vehículo de Peter Sims fue abandonado por Aileen y su novia Tyria, luego de sufrir un accidente en el condado de Marion. Un testigo que se encontraba a pocos metros del lugar ayudó a crear un relato hablado de las dos mujeres.
Después de matar a sus clientes, Aileen solía empeñar las pertenencias de sus víctimas para embriagarse con Tyria. Entre agosto y septiembre de 1990, 2 hombres más fueron encontrados. Troy Burress, de 50 años, y Dick Humphrey, de 56. Ambos tenían varios disparos. La policía tenía la enorme responsabilidad de hallar al culpable, pues los asesinatos eran cada vez más continuos. Entonces fue cuando empecé a ver las conexiones. La condición social de los cadáveres hizo que los investigadores se preguntaran si los crímenes no habían sido cometidos por una prostituta o por alguien que estuviera convenciendo por sexo. El 18 de noviembre de 1990, el cuerpo de la última víctima fue identificado como Walter Gino Antonio, un camionero y policía local. Tenía 4 disparos en la cabeza y espalda. Los detectives aceleraron la investigación y difundieron el retrato hablado de las 2 mujeres sospechosas. El 6 de diciembre, Aileen empeñó una cámara fotográfica de su primer víctima, Richard Mallory. Y aunque lo hizo con un nombre falso, la huella dactilar que dejó en el lugar pudo ser identificada con su verdadero nombre, Aileen Wuornos. Tras varios días de búsqueda, el 9 de enero de 1991, Aileen fue arrestada cuando se encontraba en el bar que frecuentaba para dar inicio al juicio que la llevaría hasta la muerte. En la película que se filmó como parte de su vida, se le llamó Monster, sobre todo por la frialdad, como narraba la manera en la que asesinaba a muchas de sus víctimas. Según ella, todos se lo merecían. Aileen Wuornos vivió entre la prostitución, drogas y asesinatos que cometió la mayor parte de su vida. En poco más de un año, mató a sangre fría a 7 hombres que eran sus clientes, a lo largo de la carretera del norte y centro de Florida. Para finales de 1990, Aileen se había convertido en la primera asesina serial de Estados Unidos, hasta que un conjunto de pistas llevó a los investigadores a dar con su paradero. Luego de ser arrestada, la policía debía comprobar su culpabilidad en los homicidios. Los investigadores sabían que la única persona que podía ayudarles era su gran compañera, Tyria Moore. Días antes de que Aileen fuera detenida, Tyria se había ido a casa de su hermana para no ser involucrada con las muertes. Sabía que yo no tenía nada que ver con todo eso y tuve que dejar todo, tuve que alejarme de ella. La policía la buscó e hizo un trato con ella para que quedara libre de todo cargo, a cambio de ser partícipe de una trampa. Creí que la mejor forma de hacerlo era ponerla en situación de ayudarnos en nuestra investigación y montar una llamada telefónica entre ella y Aileen Wuornos en la que pudieran hablar de lo que había pasado. Finalmente, cuando se encontraba bajo custodia, Aileen confesó que ella cometió los asesinatos y aclaró que Tyria no tuvo nada que ver con lo sucedido. La razón por la que confieso es porque no hay otra chica. Yo lo hice, no hay otra chica. Durante más de 3 horas, le dijo a las autoridades que había matado a 7 hombres, pero afirmó que había sido en defensa propia. Se pusieron violentos conmigo y decidí defenderme. No iba a dejar que me vencieran o me mataran. Uno de ellos fue el caso de su primer víctima, Richard Mallory. En el juicio, Aileen describió lo que ocurrió con este sujeto a quien acusó de torturarla. Me estaba ahogando y me sujetó así. Y él me dijo, ¿quieres morir, perra? Y yo moví la cabeza, diciendo que no. Entonces agarra las pinzas, me levanta las piernas, echa lo que resulta ser alcohol en la punta y me los introduce por la zona del recto. Y me hizo mucho daño, porque me abrió entera. Y entonces me los puso en la vagina y me hizo mucho daño. Un relato simplemente escalofriante, pero en realidad todo era mentira, una muestra más de su desequilibrio mental. Richard Mallory no fue en defensa propia. A él lo maté porque necesitaba su auto para la mudanza y tenía la cantidad de dinero adecuada para mudarme. Pero vi la declaración que hiciste en el juzgado. Esas solo fueron mentiras. Luego de varios días de juicio,
En enero de 1992, el jurado la declaró culpable y la condenó a la pena capital. Este jurado ha determinado que la mujer acusada es culpable de asesinato premeditado en primer grado. Por orden del gobernador del estado de Florida, tú, Aileen Carol Wuornos, serás electrocutada hasta la muerte, y que Dios tenga piedad de tu alma. Pero este era tan solo el inicio de un largo proceso para determinar que la también conocida como doncella de la muerte asesinó a balazos a más individuos. El arma calibre 22 y una pequeña bodega a su nombre con varios artículos que pertenecían a sus víctimas fueron las pruebas para que esta asesina serial se declarara culpable de 5 homicidios más. Dick Humphrey, Troy Burress, David Spears, Charles Carskadon y Walter Geno Antonio. En total, recibió como castigo 6 sentencias de muerte. Un día antes de su ejecución en el 2002, Aileen habló por última vez frente a las cámaras. Con una escalofriante sonrisa se sentó y aseguró que estaba lista para morir. Como podrás imaginarte, me estoy preguntando cómo estarás mañana a las 9:30 de la mañana. ¿Estás preparada? Estoy preparada. Estoy bien. Lo tengo asimilado. Recuerda, no olvides decirles que los policías sabían quién era. Después de matar a Richard Mallory, dejé huellas por todas partes y lo ocultaron. Dejaron que siguiera matando a todos esos hombres para convertirme en una asesina serial. Estoy lista para irme. Además, Aileen mostró por última vez el gran odio y rencor que sentía por su madre y su abuela. ¿Mi madre? Mi madre murió. Voy a decirte algo. Mi madre me arrancó de su panza y me dejó con mis abuelos. No la conocimos. Dile a esa zorra que no me importa que me haya parido. Me parió y se marchó. Me voy. Me alegro. Muchas gracias, sociedad, por aplastarme. Estas fueron sus últimas palabras antes de que el 9 de octubre de 2002 fuera llevada a la cámara de la muerte, donde recibió una inyección letal, dando fin a uno de los casos más relevantes en la historia del crimen en Estados Unidos. Después de las declaraciones y del juicio en contra de Aileen Wuornos, algunos trataron de pasarla como loca. Sin embargo, las autoridades no se lo creyeron y finalmente pagó por sus crímenes. Que fue a robarles y que viendo que la muchacha los conocía, porque le dijo que era familiar de una tía suya. Fue así como el 9 de octubre de 2003, el asesino de Valdepeñas fue detenido. Gustavo pronto confesó y llevó a la policía al lugar en donde arrojó los restos de Rosana. En el banquillo de los acusados, narró a sangre fría la forma en que mató a su última víctima. La cojo la mano izquierda y luego con la mano derecha la cojo y la estrangulo, la aprieto. Luego estaba de pie. No recuerdo si estaba de pie o al cogerla del cuello la levanto y bueno, pues la aprieto sin control. La aprieto con muchísima fuerza. Una vez que veo que ya no tiene vida, que ha dejado mover las piernas y luego los brazos, creo que la he asfixiado y la dejo caer. En su declaración, Gustavo intentó mostrar que la joven no había opuesto resistencia alguna. Le digo que me practique la felación y bueno, pues ella accede. ¿Accede voluntariamente? Sí, accede voluntariamente. Bueno, pues en el recurso de la felación, pues ahí le practico tocamientos, levantarle la ropa y practicarle. ¿Voluntariamente también? Ella no se opuso. Considerado un hombre inteligente, frío y un auténtico psicópata, Gustavo se mostró arrepentido, pidió perdón e incluso lloró en el estrado. Silencio. No hay que tener orden. Dijo que hubiese sido mejor que él hubiera muerto, pero eso no valió de nada para la familia de las víctimas. Yo confío en que lo tenga en la cárcel hasta que se pudra. Yo jamás perdonaré a esa persona. Jamás. Con 34 años, Gustavo Romero fue sentenciado a 103 años de cárcel por 3 asesinatos, de los cuales únicamente pasará 30 años tras las rejas. Algunas de las características que tienen los asesinos seriales, como hemos visto el día de hoy, es que entre un crimen y otro pueden pasar años. Se había burlado de las autoridades, pero un error provocó que finalmente fuera
capturado. Esto es muy importante, que quede claro, no hay asesino perfecto y no hay criminal que al final no termine tras las rejas. Esta fue una emisión más de Asesinos Seriales. Gracias por acompañarnos. Well, God, I guess you're my best friend.